Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, pues es un gusto recibir al gobernador del estado en su universidad y a todo el gabinete, los miembros del gabinete que nos acompañan, al secretario de Salud, a la coordinadora del gabinete, a Bárbara, al presidente municipal. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos, y bueno, pues al doctor Jaime Andrade, director de los Hospitales Civiles, y a Paco Muñoz, rector de este centro, que es el anfitrión. Y bueno, pues ha sido un largo tiempo de trabajo para llegar a este momento, gobernador, y bueno, pues me gustaría que iniciaras tú presentando este modelo que nos pediste de coordinación desde hace algunos días. Bueno, muchas gracias, rector, por recibirnos en la Universidad de los Jaliscienses, en la Universidad de Guadalajara. Al rector del centro universitario, por supuesto, también. Gracias, doctor, por recibirnos. A los medios de comunicación que nos acompañan, para nosotros hoy es un día muy importante porque llegamos el día de hoy a hacer un planteamiento que nos va a permitir salir de un callejón sin salida al que parecía nos habíamos metido o nos habían metido. La realidad es que Jalisco, desde que implementamos el plan para enfrentar la pandemia en nuestro estado, estableció la necesidad de poder iniciar un trabajo de muestreo y de levantamiento de pruebas de manera masiva, como un mecanismo de detección temprana, como una estrategia preventiva que nos permitiera detectar casos probables para poder aislarlos a tiempo, para poder tratarlos y para poder evitar más contagios. Hicimos un planteamiento inicial que estaba basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que tenía como soporte las recomendaciones de los científicos, de los médicos, de los investigadores jaliscienses que insistieron desde un primer momento en que había que hacer la mayor cantidad de pruebas posibles como parte de la estrategia y del plan que íbamos a desarrollar en Jalisco. Buscamos el poder adquirir las conocidas como pruebas rápidas para poder realizar, ese era nuestro objetivo, alrededor de 600 pruebas diarias que nos permitieran tener un mejor diagnóstico y poder, como les decía, localizar casos probables de manera más eficaz y poder hacer el seguimiento epidemiológico que correspondiera, y por supuesto lo hacíamos con el ánimo de que el mensaje en Jalisco fuera claro, que aquí no estábamos cuidando las estadísticas, porque al final el hacer más pruebas, el ir a buscar casos, pues podrían generar que la cifra de contagios fuera mayor que la que estamos registrando, pero si tenemos claro y no perdemos de vista que aquí lo que estamos haciendo es cuidar vidas, pues la estadística pasa a segundo plano. Lo que nosotros queremos es saber en dónde estamos parados, no estar construyendo una estrategia a ciegas, y se hizo este planteamiento desde un principio. ¿Qué fue lo que recibimos de parte del gobierno federal? Pues lo que recibimos fue la negativa a la posibilidad de comprar pruebas rápidas. Todavía hasta el día de hoy en la mañana no se ha levantado el bloqueo que existe para poder importarlas. Desde la semana pasada se nos anunció que esto ya se resolvería, y la realidad es que simplemente no se resuelve, y nosotros estamos convencidos de que cada día que se pierde, cada día que se deja de hacer las muestras que se necesitan, cada día que seguimos con los ojos vendados en el país sin saber el tamaño real del problema, es un día que puede costar vidas de mexicanos. Y por eso en Jalisco decidimos ponernos manos a la obra, no en un acto de desconfianza, no es porque supiéramos que no nos iban a cumplir, sino simplemente por si las dudas. Decidimos iniciar la construcción de un modelo de trabajo que, ante la imposibilidad de importar pruebas rápidas, nos permitiera desarrollar este esquema de pruebas masivas y sobre todo el poder incrementar nuestra capacidad de muestreo de manera sustantiva. Y le planteé al rector, a Ricardo Villanueva, la posibilidad de que la Universidad de Guadalajara y la comunidad universitaria nos ayudaran a desarrollar un modelo. ¿Bajo qué idea principal? Muy sencillo de explicar. Mientras el modelo nacional
es un modelo pasivo y aleatorio. Lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de desarrollar un modelo activo y que esté basado en el principio, en la necesidad de hacer un trabajo bien organizado de búsqueda y de seguimiento epidemiológico. Eso es lo que estamos planteando. Le pedimos a la universidad que nos ayudara a ver cómo le hacíamos, particularmente a partir del principio de que si no teníamos pruebas rápidas, pero teníamos pruebas PCR, pues lo que había que hacer es que las pruebas PCR se volvieran rápidas. Aunque pueda sonar curioso, pero eso es lo que planteamos. Hoy la Universidad de Guadalajara nos va a presentar ya el modelo que ha desarrollado. A partir del día de hoy se convierte en la manera con la que vamos a trabajar en Jalisco, para darle identidad simplemente y consistencia en términos de comunicación. Hoy presentamos el modelo Radar Jalisco, Sistema de Detección Activa COVID-19. Es la aportación que hace Jalisco a la estrategia nacional. Ojalá que lo que aquí estamos haciendo, cuando menos se escuche y se analice, que sea la comunidad científica, que sea la comunidad médica, la que determine si lo que nosotros estamos proponiendo desde nuestro Estado es el camino correcto. Creo que al final de cuentas, pues habremos de ser evaluados por los resultados al final de esta emergencia sanitaria. Nosotros creemos, estamos convencidos que vamos a hacer lo correcto. Lo que estamos haciendo es plantear un nuevo paradigma en la manera como vamos a detectar los casos probables de COVID, y sobre todo lo que estamos haciendo es presentar el resultado del trabajo de preparación que hicimos para poder llegar a este punto, es decir, mientras no nos quedamos esperando a ver si nos autorizaban o no lo de las pruebas. Eso es justo el mensaje que queremos dar el día de hoy. Como sabíamos lo que podía pasar, nos pusimos a trabajar, pusimos a nuestros equipos a pensar y ayudarnos a diseñar este esquema. Hicimos un esfuerzo institucional muy importante, particularmente en la Universidad de Guadalajara. Tengo que reconocerle y agradecerle al rector, con una inversión importante de recursos propios de la UDG. Se hizo un esfuerzo enorme para equipar laboratorios y para el día de hoy poder tener la capacidad de triplicar la capacidad que tenemos en Jalisco de hacer pruebas y cambiar el principio para algo que es muy sencillo de explicar. No vamos a esperar ya que los pacientes vengan a las instituciones de salud para diagnosticarlos. Vamos nosotros también a ir a buscarlos y vamos a transitar pues de un modelo pasivo a un modelo activo. El objetivo inicial era poder desarrollar 600 pruebas al día con pruebas rápidas. Hoy, con el modelo que vamos a presentar, estamos en condiciones de aplicar 500 pruebas al día de pruebas PCR validadas también por el INDRE. Es un enorme esfuerzo presupuestal, pero no nos dejaron de otra. Es lo que vamos a hacer y creo que va a ser un modelo exitoso, que yo le pediría al señor rector pudiera explicarnos en qué consiste el modelo y cómo va a funcionar. Y gracias por el apoyo, rector. No, muchas gracias. Bueno, como ya dijo el gobernador, desde las primeras reuniones hemos venido planteando lo mismo, ¿no? Es tratar de aprender de los casos en donde inició esta pandemia. Cuando estamos en estas fases de una pandemia, todo es aprendizaje. Toda la comunidad científica está tratando de aprender. No sabemos cuál es la fuerza de contagio, no sabemos cómo se está dando y durante todo este proceso es aprendizaje. Pero lo que sí podemos es aprender de los casos que ya sucedió. Y yo no me gustaría, de la rueda de prensa de la doctora Olivato ayer en Italia, me gustaría resaltar unos puntos rápidos para que entendamos la experiencia de Italia. Ayer la doctora Olivato nos dice al mundo qué es lo que ellos están detectando y qué es lo que les hubiera gustado haber hecho si hubieran tenido el tiempo que México y Jalisco sí tuvo, y bueno, que Jalisco todavía tiene, gracias al aislamiento que a tiempo se hizo. Nada más rápido, lo que dijeron ayer en Italia, que es uno de los casos más dramáticos. Ellos detectan un alto número de asintomáticos en personas jóvenes, lo que está perpetuando la epidemia. 2, la necesidad de detectar y aislar asintomáticos, lo ponen claramente. 3, en algunas comunidades de ciudades medianas, los testeos por cortes dieron más de un 30% de asintomáticos. Es fundamental los testeos repetidos en personal de geriátricos, por ejemplo. 10, hay zonas rojas peligrosas de alta recirculación viral. Primero, consultorios médicos, guardias de hospitales, luego supermercados, farmacéuticos y fuerzas de seguridad. Hay que detectar esas zonas rojas para atacarlas y no esperar a que lleguen los pacientes que pasaron por esas zonas rojas.
Hay necesidad de detección de anticuerpos protectores en grupos de alta transmisibilidad. 14. Error de no testear al personal de salud y no dividir hospitales en zonas rojas y no rojas, por ejemplo, fue otro error grave. Y otro punto dicen, el éxito de Corea del Sur fue su combinación de alto testeo en grupos de riesgo y asintomáticos, seguimiento por GPS y utilización de mascarillas. O sea, y me gustaría, los invito a que vean la rueda de prensa que dieron ayer en Italia, porque yo creo que esos son los referentes de los que podemos aprender, de los que ya vivieron la tragedia mundial que se está viviendo, y ahorita que veamos este modelo que el gobernador nos pidió desarrollar ante el debate de las pruebas rápidas, no pruebas rápidas, un grupo de epidemiólogos de la universidad, los invitamos a que pudieran, si ponemos la presentación y ya le empiezo yo a avanzar, creo que ya le avancé de más. Con el rojo le regreso, ¿verdad? Bueno, un equipo de expertos nos pidió el gobernador que empezáramos independientemente y tuvimos que hacerlo como con módulos, digamos, si tenemos pruebas rápidas, si no tenemos, con lo que tengamos, ir haciendo un modelo epidemiológico activo que nos permitiera poder no estar esperando solo los casos graves sintomáticos, sino que pudiéramos hacer una estrategia epidemiológica mucho más agresiva, como desde el principio lo hemos exigido. Y bueno, cabe aclarar que en el momento que haya más tipos de muestra, que haya más elementos, pues se van incorporando a este sistema. Entonces, lo que se propone es un modelo de vigilancia activa, y este sistema de inicio incluye un call center, tenemos módulos fijos que instalaremos para la elaboración de pruebas, laboratorios de diagnóstico, y bueno, también tenemos alguna capacidad para poder hacer pruebas domiciliarias que para sectores o casos específicos de gente que no pueda moverse para la prueba, también la universidad generará capacidades para poder hacer algunas muestras a domicilio. Entonces, lo primero es, se va a instalar un call center. A partir del día de hoy ya se podrán empezar a recibir llamadas, las llamadas que se reciban hoy empezarán a ser agendadas para el día jueves, las citas que se den. Entonces, desde el inicio hubo un desarrollo de un software informático con epidemiólogos y con matemáticos de la universidad que juntos desarrollaron un sistema para poder determinar los casos leves o graves, para poder determinar a quién es candidato a una prueba con mayor eficiencia. Y bueno, eso fue un trabajo de muchos días entre los epidemiólogos de la universidad y un equipo de matemáticos para desarrollar que desde el call center, con digamos cerca de 40 a 50 reactivos, dependiendo del caso, de las preguntas que se le hacen a las personas que llamen, desde el call center, que va a estar atendido por puros internos con estudiantes de medicina de los últimos semestres, que podrán además dar asesoría, dar orientación, pero la determinación de los niveles de gravedad de los casos está hecho por un sistema epidemiológico que nos va a permitir más precisión para atender todo esto. Son 40 estaciones telefónicas simultáneas, tenemos 116 telefonistas, van a ser 3 equipos de 29 en distintos turnos, que son estudiantes de los últimos semestres de medicina que estarán atendiendo esto. La capacidad de atención son 1.400 llamadas al día y estará operando 24 horas al día, y el sistema emite el estudio epidemiológico en el formato que ya solicita el gobierno federal desde el call center. Cuando se da una cita ya se llena el formato como lo pide, para que la persona cuando vaya a la cita esté el menos tiempo posible y ya venga con su expediente, digamos, elaborado. Entonces, desde el call center se le elabora su expediente para que ya el seguimiento in situ no se le tenga que llenar todo ese formato, y tratemos de evitar el contacto entre la persona que va a tomar la muestra y hacerlo así más rápido. Bueno, durante la llamada se agenda también la cita, ahí se le da su cita y se le dice cómo se atenderá su muestra, ¿no? La atención será en este momento de estos laboratorios que pone el Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara para el área metropolitana y Puerto Vallarta, que estamos, esperemos que el próximo lunes el laboratorio Puerto Vallarta ya esté funcionando y esperemos que certificado ya por la Federación. Los casos que estén en el interior del Estado, estamos en plena coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, y esos se derivan al call center, digamos, o al sistema de la Secretaría de Salud Jalisco. La estrategia que vamos a hacer, que se ha probado en muchos lados como Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Dubái, China y Japón, es hacer el muestreo en automóvil. Esto ayuda a evitar muchísimo el contacto, es una
vía rápida de tomar la muestra y muy seguro. Entonces, esas muestras se tomarán, al final saldremos para que vean todos los medios de comunicación cómo será la logística de toma de muestras, y eso lo hace muy eficiente, lo hace muy rápido y de una manera muy seguro. Les vamos a presentar un videíto rápido para que vean cómo es la logística, pero todos al final saldremos a la zona. Entonces, si corremos el video. La Universidad de Guadalajara ha establecido un centro para la toma de muestras para la detección del COVID-19 en el estacionamiento del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A este lugar podrán acudir en su vehículo quienes primeramente fueron valorados como personas de alto riesgo de contagio por medio del número telefónico 33 35 40 30 01. Antes de presentarse en el sitio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Acude al CUCS en automóvil por el ingreso de la calle Sierra Nevada. El paciente puede estar como chofer, copiloto o acompañante. Una vez ahí, el personal de seguridad solicitará el número de identificación proporcionado por el call center y pedirá que no se bajen las ventanillas hasta que se les indique. Al interior del centro, se le pedirá al chofer que se estacione en alguno de los 10 puntos de toma de muestra. 2 personas vestidas con equipo de protección realizarán las muestras de nariz y boca del paciente. Este proceso tiene una duración de entre 3 y 5 minutos. Tras este trámite, se le entrega información preventiva y se le invita a regresar al aislamiento. Los resultados le serán dados a conocer en un lapso de 24 a 72 horas por el Hospital Civil de Guadalajara, que se pondrá en contacto con los pacientes. Universidad de Guadalajara. Bueno, de manera muy simple se explica un poquito cómo se ve el procedimiento, y la idea de este video es que se le mande a todas las personas que va a hacer la muestra para que vean que es muy simple, para que veamos que no se tienen que ir a una sala de espera cerrada, que no estarán en contacto con nadie y que esto por mucho lo hace más cómodo y seguro este sistema de toma de muestras. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Bueno, tenemos ya 3 laboratorios certificados por el gobierno federal. Ahí están ya los números de registro. Ayer ya fueron publicados los 3, ya no los habían autorizado, pero ayer ya están publicados los 3 registros. Entonces, digamos que ya Jalisco suma 3 laboratorios más certificados que pueden hacer estas muestras y que podrán mandarse a la Federación y que, bueno, que cumplen con todos los requisitos que el gobierno federal, que el gobierno de la República pidió. El primero está en el Hospital Juan y Menchaca. La capacidad máxima de este laboratorio es de 80 y ahorita en esta primera etapa iniciaremos con 50 pruebas por día. Se procesarán, todas las muestras se toman aquí y se distribuyen a los 3 laboratorios. El segundo está localizado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. La capacidad máxima es de 90 pruebas por día, la capacidad inicial es de 70, y estamos dejando la capacidad de estos laboratorios para que trabajen los ciclos que se necesitan también para pacientes del hospital. O sea, eso no colapsaría ni mermaría la capacidad de estos laboratorios para que sigan trabajando las muestras que hacen para los niños con cáncer, para las áreas del hospital. Entonces esto, digamos que es capacidad extraordinaria y está libre la capacidad para seguir haciendo el día a día de los pacientes del hospital. Y el tercero que está certificado es el que está aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que lo conoceremos al terminar esta rueda de prensa. Laboratorio tiene capacidad de 240 pruebas por día y ahorita iniciaremos con 120 pruebas en esta primera fase. Entonces, bueno, la aportación que hace la universidad a todo este modelo de coordinación, porque bueno, ahorita veremos que la Secretaría de Salud tiene muchísimas cosas más que pone en este modelo, pero para concretar lo que la universidad aporta a esta gran estrategia de un sistema epidemiológico activo, bueno, son 319 voluntarios a los que agradezco en verdad infinitamente que han venido trabajando todas estas semanas y que lo seguirán haciendo. Son 38 vehículos para todas las brigadas, son 4 laboratorios, estos 3 ya certificados y el de Puerto Vallarta que esperemos ya muy pronto tenerlo certificado. Todo el equipamiento de los laboratorios, todos los equipos PCR que teníamos se fueron puestos a disposición de esta estrategia. Son 5,000 pruebas PCR las que la universidad aportará, además de las que ya el Estado tiene, ya están adquiridas, ya están llegando. Todo el equipo de protección para las brigadas, el diseño, desarrollo de software de diagnóstico y 40 computadoras para el call center. Son las campañas de información y selección para la población,
Bueno, y también, sin duda, la universidad ha aportado una sala de situación para la elaboración de sistema de predicción para toma de decisiones, que creo que ha sido muy útil. Y bueno, lo último, que fue lo que el gobernador nos pidió y que estamos anunciando el día de hoy, pues aportar a un modelo de atención epidemiológica activa para cortar la cadena de contagio, que yo creo que eso es lo que vamos a hacer en coordinación con todas las autoridades estatales. Entonces, el proceso de diagnóstico ahí está, se llama al call center, ahí está el número, desde ahí se puede agendar una cita, los casos especiales puede haber una visita especializada domiciliaria, y bueno, el seguimiento a quienes no cumplen el criterio, estaremos dándole seguimiento de todos modos para que es gente que siente algunos síntomas, que cree que tiene el virus, pero que bueno, pues por las características no es candidato a una muestra, pero hay que darle seguimiento. Y ya como vieron, todo el proceso, no lo repito, es lo que vieron en... Entonces, bueno, el modelo de vigilancia activa, muy resumido, esto lo pueden explicar ampliamente el doctor Mario, todo el equipo de epidemiólogos, es identificación, después se clasifica y se actúa en los niveles. A partir de ahí vamos a tratar de tener una sectorización comunitaria, o sea, empezar a detectar espacios y zonas calientes donde debemos de atacar y bueno, pues a partir de eso hacer una vigilancia epidemiológica activa. Entonces, las virtudes de este modelo, y con esto termino, que esto nos diferencia, digo, un centinela es alguien que está esperando a dar seguridad, un radar busca en dónde está esto. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Muchísima. El modelo que a partir de hoy Jalisco implementa es un modelo activo, muestra el 100% de los sospechosos con sintomatología, mientras en el modelo anterior solo era el 10%, solo 1 de cada 10. A partir de hoy, todos los sospechosos con sintomatología serán muestreados, o sea, el 100% no va a ser aleatorio en los casos que tienen ya la sintomatología de COVID. Este modelo identifica y muestrea al menos el 10% en las 465 unidades de salud, ahorita lo informará el gobierno, pero yo debo reconocer, gobernador, que en el modelo anterior solo las unidades de monitoreo de influenza era donde se tomaban muestras, era donde nos permitían, digamos, en el modelo Centinela, pues solo en las unidades monitoras de influenza se tomaban las muestras, y el esfuerzo que va a hacer la Secretaría de Salud con sus unidades móviles de que en todo el estado se puedan tomar las muestras, yo creo que es un esfuerzo que no se está dando en ninguna parte del país y que esto habla también del modelo activo. Obviamente el 100% de los pacientes graves se muestra, eso ya se estaba haciendo, pero se sigue haciendo, y bueno, pues una búsqueda intencionada en zonas y espacios calientes, eso no se hacía, y tenemos que ir a buscar el muestreo preventivo del personal de salud. Me parece que es algo importantísimo, gobernador, que a partir de hoy tú garantices que todo el personal que está en áreas COVID del estado de Jalisco tenga el derecho a la tranquilidad que da una muestra. Y yo creo que eso es de aplaudirse, que todos nuestros médicos, todos esos héroes, todo el personal de enfermería que trabaja en áreas COVID, yo creo que merecen que se les dé la tranquilidad de tener una muestra, y eso a partir de hoy se va a poder lograr. Y bueno, pues este modelo cuenta con módulos fijos e itinerantes y de distintas maneras. Tendremos desde tomas peatonales en casetas, ya estamos terminando del diseño de las casetas para poderlo hacer, eso todavía no lo tenemos, pero pronto lo haremos, pero bueno, tenemos los módulos itinerantes que tiene la Secretaría de Salud, tenemos las unidades que ya estaban habilitadas, se suma este drive-thru, y bueno, pues yo creo que es un gran cambio el que Jalisco va a dar a partir de hoy, y bueno, yo lo he dicho en muchas entrevistas, los casos de contagio ya están, lo que no están es en la estadística. Y si Jalisco empieza a tenerlos en la estadística, no nos debe de asustar, eso es lo correcto. Lo grave es tener a 8 de cada caso sin detectar. De nada sirve saber que existen matemáticamente, lo que interesa es saber quiénes son y dónde están, ir por ellos y aislarlos. Para saber que en una estadística o matemáticamente existen casos, pues eso es una manera muy pasiva de afrontar algo tan grave. Entonces yo creo que Jalisco hoy da un paso importante. Gobernador, que no nos asusten las estadísticas, creo que nunca te han importado, y si Jalisco empieza a crecer en casos es porque estamos haciendo muy bien las cosas. Muchas felicidades a todos, muchas gracias. Yo quisiera pasar el uso de la voz a Bárbara Casillas, coordinadora del Gabinete Social, con dos comentarios previos. Uno, que la decisión sobre lo que comentó el rector ya ha sido tomada y quiero comunicarla de manera puntual en este momento. A partir de que hemos desarrollado ya este modelo, Jalisco se convertirá en el primer estado que vaya a hacer pruebas
a todo el personal médico, doctores, enfermeras y personal administrativo de las instituciones del sector salud en donde se pueda tener mayor riesgo. Tenemos que vigilar de manera periódica la salud de nuestros doctores y a partir de esta misma semana iniciamos ya con las pruebas a nuestro personal médico y administrativo de estas instituciones, de el Juan y Menchaca, de el Soquipan y de Regional de Vallarta, y iremos poco a poco desdoblando este muestreo a todo nuestro sector salud para poder garantizar la tranquilidad de quienes, como decía el rector, se están jugando la vida por todos los jaliscienses. Y lo segundo es que, así como el rector planteó el modelo con el cual vamos a estar trabajando fundamentalmente en el área metropolitana de Guadalajara, a continuación, dentro de lo que va a explicar Bárbara, es cómo este modelo se complementa ahora, adicionalmente a lo que nos propuso y armó la Universidad de Guadalajara, con la infraestructura del sistema de salud para poder ir a tomar muestras a todos los rincones de Jalisco. Es parte de lo que va a explicar ahorita Bárbara Casillas. Gracias, gobernador. Bueno, ¿qué implica justamente este sistema Radar Jalisco? No es que tengamos ahora dos sistemas de detección, sino que tenemos un sistema mucho más amplio de detección con la colaboración de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, este trabajo de transversalidad institucional implica, digámoslo en estado de fuerza, 434 personas, de las cuales 319 son brigadistas y voluntarios de la universidad, 115 personas de los módulos de la Secretaría de Salud y del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Se unen fuerzas de los dos call centers, el que ya teníamos en el Gobierno del Estado, en la Secretaría de Salud, que nos ayuda a manejar el SAMU. Se agrega la capacidad de 1,400 llamadas al día del call center de la universidad. Tenemos además los 10 módulos fijos, que son 9 módulos de la Secretaría de Salud, que más adelante les especifico dónde se encuentran, más el módulo que hoy nos está presentando la Universidad de Guadalajara, que sería en el estacionamiento de estas instalaciones y que vimos el video. Además, tenemos 2 módulos itinerantes que se componen de 53 vehículos, de los cuales 38 ha puesto en esta labor la Universidad de Guadalajara y 15 la Secretaría de Salud. Ahora, ¿dónde están estos módulos? Los módulos fijos, además del de la Universidad de Guadalajara, tenemos 3 módulos en la Universidad de Guadalajara, de los cuales en algunos nos presta instalaciones el municipio de Guadalajara, a quien agradecemos mucho, porque además el tema de la limpieza y desinfección de esos espacios es una tarea constante en la que el municipio ha estado muy al pendiente. Tenemos 3 en Vallarta, de igual manera en algunas instalaciones municipales, 1 en Puerto Vallarta, 1 en Ciudad Guzmán y 1 en Tonalá. Y los 2 módulos itinerantes han estado en estos municipios y de aquí se van refiriendo también a los pacientes que se detectan en otros municipios para que acudan al más cercano, y están en Tala, Autlán, La Huerta, El Grullo, Cihuatlán, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Acatlán de Juárez, La Barca, Tlajomulco, Iztlahuacán, Chapala, Tequila, Cocula y Ocotlán por lo pronto. Los centros de atención telefónica, como les decía, tenemos el número ya conocido por ustedes de la Secretaría de Salud, que es el 33 38 23 32 20, y ahora se suma el de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. En el de la Secretaría de Salud tenemos capacidad de 1,700 llamadas al día. Como ustedes saben, iniciamos con muchísima saturación, pero esto ya se ha estabilizado. Y en el de la Universidad de Guadalajara, 1,400 llamadas al día. En el módulo de la Secretaría de Salud, la gente llama mucho para solicitar información, así como también para realizar la precalificación para la prueba PCR, y también ahí damos seguimiento a los casos positivos que se han mantenido en aislamiento, es decir, también se compone de médicos que todos los días llaman a estos casos que han estado en aislamiento. Y bueno, con lo que agregamos de la Universidad de Guadalajara, este call center es exclusivo para la preclasificación de la prueba,
y también para que nos ayude a dar seguimiento justamente a los casos positivos y sospechosos, que como lo explicaban, estará al tanto de estos casos los hospitales civiles de Guadalajara. Con esta capacidad, pues ampliamos a 3,100 llamadas por día. Ahora, ¿qué implica en recursos este modelo? La Universidad de Guadalajara, para 5,000 pruebas, está haciendo una inversión de 21 millones, y el gobierno de Jalisco, para 7,000 pruebas PCR, una inversión de 25 millones de pesos. Esto es un total de 47 millones de pesos, que si lo dividimos entre el número de pruebas, haciendo un cálculo así muy rápido, pues nos da un costo promedio de estas pruebas ya totalizado de 3,931 pesos. Esto es sumándole también los costos indirectos de los trajes, del personal de las brigadas, de la gasolina, etcétera, todos los insumos que se requieren para poder tomar una muestra. Entonces, 3,931 pesos nos cuesta, digamos, en promedio una prueba PCR ya con todos sus costos totalizados. Y aquí me gustaría hacer nada más una breve comparativa. Si hubiésemos tenido la posibilidad en este momento de acceder a pruebas rápidas, llámese pruebas rápidas, las de antígenos, o como dicen algunos exquisitos de vocabulario, pruebas de tiempo acortado, que son las pruebas moleculares, que en realidad son pruebas rápidas, más o menos en el mercado andan entre 35 y 50 dólares, digamos, esto ya le sumamos el traslado del país de origen, costos aduaneros, etcétera, con un tipo de cambio que ayer estaba 23.45, tenemos, digamos, un costo bruto de las pruebas de entre 820 pesos y 1,772 pesos, que sumándole también los indirectos, porque también las pruebas rápidas generan costos indirectos para las tomas de muestra y preparación de los laboratorios, nos da que las pruebas rápidas andarían costando entre 1,373 pesos a 1,781 pesos, contra los 3,931 pesos del modelo que ahora les estamos presentando. Esto significa que simplemente con la inversión que está haciendo la Universidad de Guadalajara de más de 21 millones para obtener 5,000 pruebas y realizarlas, se pudo haber realizado de 12,000 a 15,000 pruebas rápidas, lo que sumados a las 7,000 pruebas PCR, porque tenemos que seguir haciendo PCR, nos hubiera alcanzado para poder hacer hasta 22,000 pruebas, y vamos a hacer 12,000, es decir, la diferencia son 10,000 pruebas, más o menos, si nos hubieran, o si hubiéramos tenido la posibilidad de hacer estas pruebas rápidas. Ahora, ¿qué nos va a permitir también, y ya lo adelantaba el rector, qué nos va a permitir este nuevo modelo? Pues nos va a permitir tener un conteo propio, tener una estadística que más allá de que sirva solamente para dar números, nos sirva para poder identificar a esos pacientes asintomáticos o que están en la fase en la que todavía no presentan síntomas, y poderlos aislar para contener esta epidemia. Mantendremos un reporte diario a partir del 17 de abril con toda la estadística que derive de este nuevo modelo, y nosotros estaremos reportando independientemente de si la Federación acepta los resultados de estas pruebas o no. Se creará entonces este conteo propio, y también debo decir que se incluirá en este conteo propio lo de los laboratorios privados que el INDRE ha autorizado, pero que no está considerando sus casos positivos. Es el caso aquí en Jalisco de la Unidad de Patología Clínica, es decir, estaremos contando sus positivos a pesar de que en la Federación no los estén considerando. Y bueno, esto además de los fines informativos, como ya les decía, nos permitirá pues darle puntual seguimiento a el desarrollo de esta epidemia y sobre todo a la atención
y aislamiento de los casos positivos. Muchas gracias. Bueno, antes de si hubiera alguna pregunta, rector, si estás de acuerdo de los medios, simplemente decir y reiterar lo que hace un momento comentó nuestra coordinadora del Gabinete Social. El haber bloqueado las pruebas rápidas significa para Jalisco el tener que pagar pues casi más del doble de lo que hubiéramos podido hacer si se hubiera permitido el poder importar pruebas rápidas. Lo que hoy tenemos que hacer es, en función de las circunstancias que se han generado a nivel nacional, lo digo una vez más, no estamos en un ánimo de confrontación, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a seguir tomando las decisiones como Estado que nuestra comunidad universitaria nos vaya sugiriendo, estamos apegándonos a las recomendaciones que los expertos, los científicos de la universidad nos han recomendado, y una vez más aprovecho para agradecerle a su rector por el apoyo y la solidaridad que han mostrado en estos momentos. Y si te parece, rector, que si hubiera alguna pregunta. Buenos días. Francisco de Anda, del periódico Mural. Preguntarle al gobernador y al rector si nos pudieran precisar la cifra del número de pruebas que se van a aplicar, cuántas aporta cada instancia gubernamental y si nos pudieran reiterar el monto de la inversión total. Son 12,000 pruebas en total de saque. Lo que vamos a tratar es de incrementar el número de pruebas para poder mantener un ritmo de 500 pruebas diarias durante un mes, cuando menos, ese es el objetivo. Por lo pronto estamos ya habilitando 12,000 pruebas con las que vamos a arrancar. Monto de inversión en total, sumado lo que pone la Universidad de Guadalajara y lo que pone el gobierno del Estado, son 47 millones de pesos, que incluye ya los aspectos logísticos, los trajes de quienes van a hacer las pruebas, en fin, todo el modelo, 47 millones de pesos, para poder desdoblar esta capacidad de 500 pruebas diarias en todo el Estado. No Gracias. sé si con eso. ¿Sí? Buenas tardes, Perla Burciaga de Canal 10, Quiero TV. Quisiera saber, ustedes mencionan que uno de los elementos de esta estrategia es ir a buscar a los propios pacientes. ¿Qué modelo se va a seguir en este aspecto y qué zonas del Estado ya tienen ustedes identificadas y cómo van a mapear estas zonas calientes? Yo comento la parte del interior del Estado y el rector va a platicar aquí lo de el modelo también que incluye lo de visitas domiciliares. En el caso del interior del Estado, lo que hicimos ya es un mapeo en el que ponemos distintos indicadores como referencia para tomar decisiones de las rutas y de las prioridades de cobertura que tenemos para levantar muestras. Incluye, por supuesto, los municipios en donde hemos tenido algún caso detectado, los municipios con mayores niveles en los indicadores de diabetes, de hipertensión, población en edad de riesgo también que tenga una mayor proporción. Hicimos ya una ruta y lo que vamos a tener son las unidades móviles que anunciaba ahorita Bárbara Casillas, si quieren las repito. Los módulos móviles son, ¿cuántos son? Ahora sí nos repites. Son los que tenemos ya recorriendo Tala, Autlán, La Huerta, El Grullo, Cihuatlán, Lagos de Moreno, Tepatitlán, San Julián, Acatlán, La Barca, Tlajomulco, Ixtlahuacán, Chapala, Tequila, Cocula y Ocotlán. Ahí están los módulos móviles, de ahí vamos a ir desdoblando conforme vaya evolucionando el virus y como vaya evolucionando también la estrategia, pero la idea es que tengamos la capacidad de ir a estas comunidades, de buscar incluso en las delegaciones, las agencias, posibles casos, tomar la muestra en sitio, es decir, que la gente no tenga que venir a Guadalajara y procesar en Guadalajara los resultados ya del laboratorio. Lo que logramos, y esto faltó decirlo y es muy importante registrarlo,
Lo que hicimos fue hacer rápidas las pruebas PCR. Okay. Los resultados de las pruebas PCR los vamos a tener en un plazo no mayor de 24 horas. Eso es muy importante decirlo. Por eso el esquema que se diseñó va a tener resultados, yo estoy seguro, positivos. Entonces, la capacidad de cobertura actualmente es esta que digo, de estos centros, de estos municipios, perdón, de sus centros de población, vamos a ir desdoblando los módulos móviles y adicionalmente con lo que tenemos instalado ya aquí en la ciudad de Guadalajara, creemos que con eso vamos a tener una cobertura mucho más completa. Es decir, que de estos 16 municipios donde van a estar los módulos móviles, ustedes ya identificaron población de riesgo. Exactamente, o sea, Okay. se tomó la decisión en función de tamaño de población Okay. y de estos indicadores que comento para poder hacer las rutas prioritarias en este momento. Adicionalmente, el rector platicaría sobre el otro modelo. Sí, bueno, lo que hay es toda una estrategia epidemiológica atrás. O sea, hasta ahorita el modelo, digamos que ha sido pasivo y es solo las personas que presentan ya síntomas graves se les hace una muestra. Lo que estamos proponiendo a partir de hoy es, al tener ya capacidad de muestreo, es que a partir de, por ejemplo, cuando detectas un caso positivo, hay que hacerle toda una estrategia epidemiológica a ese caso hacia atrás y tratar de ir a muestrear a los lugares donde estuvo, la gente con la que estuvo, los contactos. Eso no nos vamos a esperar hasta que esas personas muestren síntomas graves para hacerles la muestra. Entonces, vamos a empezar a georreferenciar. La idea es que a partir de hoy hay un seguimiento epidemiológico de eso y eso te permite ir generando lo que se llaman zonas rojas o zonas calientes. Pero además ya ahorita hay o sea, los epidemiólogos han estado trabajando en, por ejemplo, el personal de salud de áreas COVID. Pues claro que esa es una zona roja, evidente, ¿no? Tenemos que ir a muestrear y darles esa tranquilidad. Pero también los puntos que, como lo decían en Italia ayer, los supermercados, los lugares que no se han podido cerrar, que se está tratando de tener la mayor cantidad de precauciones para que los servicios básicos se mantengan. En los servicios básicos se puede muestrear, o sea, las áreas de atención de los municipios, áreas de la policía, los supermercados, parques y jardines, o áreas que sabemos que son las que debemos de cuidar para que la ciudad se mantenga funcionando. Se hacen estrategias epidemiológicas para ir y ahí hay que empezar a muestrear, digamos, asintomáticos, o sea, no importa si ya presentan caso o no, pero hay que hacer estrategias epidemiológicas para eso. Entonces, hay zonas donde ya podemos empezar de manera activa a ir a buscar los casos. Obviamente no se trata de tirar escopetazos para matar moscas, sino al revés, con estrategia epidemiológica ser francotiradores para ir a encontrar en los lugares, pero eso va a ser con criterios epidemiológicos. O sea, detrás de esto hay toda una estrategia epidemiológica, desde el call center, el diseño de las preguntas y el algoritmo que te permite decir si a esa persona ya hay que hacerle una muestra o no, es un modelo epidemiológico matemático que te permite ir prediciendo. Entonces, hasta hoy el modelo que hemos tenido en el país es que solo tienes un muestreo para los que ya presentan síntomas graves. Entonces, a todos los demás que ya son portadores de virus y que sí contagian, pues no hay una manera activa de buscar. Entonces, lo que vamos a hacer, y para eso la universidad también ya tiene capacidad de brigadas móviles que se podrán ir por esa gente. O sea, en el call center solo las personas que no tengan posibilidades de movilidad se les podrá dar de manera muy excepcional el servicio domiciliario. Pero en estas estrategias activas la universidad tiene 38 brigadas listas para poder ir a hacer las muestras con criterios epidemiológicos, ¿no? Entonces, digamos que en algún futuro, cuando tengamos que reactivar la economía de este estado, por ejemplo, pues se puede ir a hacer muestreos a empresas, por ejemplo. Entonces, ver que está limpia la empresa y pues seguir trabajando. Hoy lo que necesitamos es ver que los supermercados, que los servicios básicos sigan funcionando. Entonces, digamos que ese es el cambio de paradigma. A partir de hoy vamos a salir, no vamos a esperar la llamada del paciente grave, sino vamos a ir a buscar al que pueda estar contagiando en la calle. Bien. Quiero ampliar una cosa, creo que es importante de que dice el rector. Habíamos ya iniciado con esta lógica a partir de las recomendaciones, aunque no todavía con el modelo completo, pero ya Jalisco había alcanzado un nivel de pruebas diarias de que 120. 120 pruebas diarias en los últimos días. Al final también lo que hay que recordar, y este dato creo que es muy relevante, Jalisco es el segundo estado que más pruebas aplica a nivel nacional. Evidentemente, por el tamaño y por muchas circunstancias, solamente atrás de la Ciudad de México. Nada más que la Ciudad de México está aplicando esas pruebas con el criterio del modelo Centinela. ¿Cuál es el resultado? Ahí les va el dato contundente actualizado al día de ayer. La Ciudad de México, de
las pruebas que aplica, el 24% de las pruebas que aplica salen positivas. Jalisco, de las pruebas que aplica, solamente sale positivo el 6%, porque en México están esperando hasta que ya están los pacientes pues graves y evidentemente enfermos. En Jalisco estamos apostando a otra cosa, estamos apostando a la prevención. Ahora bien, si me preguntan, bueno, ¿cuál estrategia es la más adecuada? ¿Cuál estrategia es la correcta? Pues yo lo único que diría es vean la curva de la Ciudad de México y vean la curva de Jalisco, para que cada quien saque sus conclusiones. Nosotros lo que queremos es que esta medida nos sirva como un mecanismo de prevención y que en la medida que podamos tener más muestras vamos a poder tener, por supuesto, un diagnóstico mucho más preciso de dónde estamos parados y poder actuar en consecuencia. Un último dato que yo diría de esta pregunta es que lo importante no es solo hacer más muestras, sino hacerlas con una estrategia epidemiológica. Y Jalisco está planteando ambas, más muestras, pero con una estrategia epidemiológica, ¿no? Buenas tardes, Lauro Rodríguez de NTR. Que nos pudieran precisar, una vez que certifiquen el laboratorio de Puerto Vallarta, qué capacidad va a tener de realizar pruebas rápidas. También, si con este proyecto que ya van a implementar, le cierran la puerta a las pruebas rápidas o siguen teniendo esa vía de comprar pruebas rápidas en el extranjero, y también que nos pudieran mencionar si de los insumos que están llegando a la Federación y que habían anunciado, entre ellos pruebas rápidas, ya saben cuándo llegan a Jalisco y cuántos estarán llegando y si se van a incluir en este modelo. Bueno, en el caso del laboratorio de la universidad, que estará listo en unos días y esperamos certificado, digamos que su capacidad puede ser hasta 120 pruebas en 2 turnos, digamos, si aplicamos, que es hoy todo el Estado, digamos, estamos haciendo 120 pruebas, la capacidad que va a quedar instalada en Puerto Vallarta, digamos que va a ser la misma con el puro laboratorio de la universidad, porque además el Estado tiene otras capacidades. Digamos que hoy Puerto Vallarta va a tener la capacidad que hoy tiene todo el Estado, entonces creo que va a ser una buena capacidad la que se va a instalar en Puerto Vallarta. No me acuerdo si había otra que yo tenía que contestar, pero el gobernador. En concreto, queda abierta la posibilidad de utilizar pruebas rápidas. En el momento en que nos permitan comprarlas y poder importarlas al país, estamos preparados para poder desdoblar capacidades mucho mayores de las que tenemos. Por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, el laboratorio que acabamos de habilitar del sector salud pudiera ser un centro de operación en el cual, con el esquema de pruebas rápidas, se pudiera incrementar nuestra capacidad de operación allá en ese municipio. Entonces, vamos a ver qué noticias hay en los siguientes días. Lo que estamos diciendo es, con lo que han hecho para obstaculizar la importación, no van a frenar la determinación de Jalisco de hacer lo correcto. Ese es el mensaje contundente. Lo dije hace algunos días, con la Federación, sin la Federación o a pesar de la Federación, Jalisco tiene que hacer lo correcto. Jalisco tiene que asumir el compromiso de diagnosticar a tiempo, de identificar a tiempo los posibles contagios para poder tratarlos, aislarlos y evitar que se propague el virus. Entonces, si en el camino se abre la opción de las pruebas rápidas, eso nos permitiría poder bajar los costos de operación, como ya lo explicamos hace un momento. Y respecto a las pruebas PCR y demás insumos que están llegando o que van a llegar a la Federación, ¿van a llegar a Jalisco y cuándo? ¿Lo explicas tú? Lo explica Bárbara Castillo. Bueno, ya se escucha. En este momento, como lo hemos presentado, el gobierno del estado tiene 7,000 pruebas, tiene la universidad 5,000 pruebas para llegar a 12,000 y tenemos primers para otras 20,000 pruebas que el primer no es el único insumo. Quiere decir, estamos todavía en vías de adquisición de los demás insumos que nos completarían otras 20,000 pruebas. Eso respecto de las pruebas PCR, y como decía el gobernador, de las pruebas rápidas, nada más quisiera dar un ejemplo. La prueba Expert en Estados Unidos cuesta $19.80. Por eso las estimaciones que les presentábamos, tendríamos que adicionarle algunos costos para que entraran a México, pero la diferencia en los costos pues es muy grande y creemos efectivamente que, por ejemplo, en el laboratorio de Puerto Vallarta podríamos estar haciendo esta prueba Expert, que es una prueba rápida molecular.
Yo añadiría algo rápido, que creo que ha sido un falso debate que se ha dado en el país. Es que las pruebas, cada una sirve para cosas diferentes y en momentos diferentes. Y yo creo que eso es algo que no se ha podido clarificar. Yo lo que diría es que la prueba PCR y la prueba rápida, por lo que he entendido de los profesionales, es que son compatibles. O sea, para una estrategia epidemiológica hay momentos que la prueba PCR no es la ideal. O sea, entiendo que hay momentos, digamos, del 8º al día 14, la prueba PCR no es la más eficiente, por ejemplo, en un paciente, ahí es más eficiente una prueba de otro tipo. Entonces, yo creo que el debate que no hemos acabado en el país de la sensibilidad de la prueba, de decir si sirve o no sirve, yo creo que lo que hay que decir es que todas sirven, pero cada una sirve para un momento y para una cosa diferente. Y un modelo epidemiológico completo requeriría tener todas las pruebas disponibles. O sea, lo que aspiramos en Jalisco, y este modelo epidemiológico hay que decirlo claramente, este modelo sería completo el día que tengamos todas las pruebas disponibles, porque podríamos jugar dependiendo de los tiempos, porque hay pacientes que hay que hacerles las dos, porque hay lugares en donde necesitas una, porque en un momento una es mejor que otra, y bueno, yo creo que ese falso debate no se trata de decir quita PCR y mete rápidas, no, es tener todas, y que los epidemiólogos y los médicos usen la prueba que se requiere para el caso concreto. Entonces yo creo que ese es el falso debate que se ha dado en este país, de decir, no se trata de decir no hagas PCR y haz puras rápidas, no, se trata de que hagas una estrategia epidemiológica y médica donde todas las pruebas, cuando se necesita la molecular, entra la molecular, cuando se necesita una, entra una, cuando se necesita otra. Entonces yo creo que eso es algo que no hemos podido lograr convencer, gobernador, a la Federación, de que nos den todas las armas y nosotros decidimos cuándo usar las balas, ¿no? O sea, necesitamos y esperamos que podamos tener todo pronto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claudia Manuela Pérez de Notisistema. Preguntarle al secretario de Salud, comentaba la semana pasada en Puerto Vallarta que el jueves de esta semana van a llegar pruebas rápidas de la Federación. ¿Sigue en pie este pedido o este paquete de llegada y cuántas serían? Preguntarle al director del OPE de Hospitales Civiles, ¿cuál es el protocolo de ingreso de una persona con COVID-19 a los hospitales? Porque lo desconocemos. Los familiares se alejan totalmente del protocolo de ingreso. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa después de que una persona con COVID-19 ingresa al hospital? ¿Cuál es la atención que se da? Y preguntar al gobernador si han relajado las medidas de aislamiento. Vemos a muchas personas en la calle. Ayer yo a mediodía que fui a trabajar a edición vespertina, veía muchos automóviles en la tarde, no había salido. ¿Qué medidas se van a tomar para reforzar este aislamiento de las personas? Lo primero es decir que dentro de las pruebas que se aprobaron por el INDRE era el COVAS y también el Expert. Había una promesa de que se nos iban a entregar a todos los estados pruebas Expert. No han llegado, se quedó de que inicialmente llegarían paulatinamente y en forma de paquetes a todos los estados. Inicialmente se había hablado de más de 90,000 pruebas Expert para todo el país. Sin embargo, no tenemos todavía ni la fecha de entrega, ¿no?, ni tampoco los reactivos para hacerlos. En Jalisco existen ya las máquinas Expert, estamos esperando nada más que pudieran entregar los reactivos que quedaron de que iban a entregar. Nosotros seguimos, como dice el rector y como dice el gobernador, buscando alternativas para poder encontrar estos PCR de acción rápida. Sí, bueno. ¿Sí se escucha? Bueno, el protocolo que existe en los hospitales civiles es el siguiente. Tenemos 2 espacios que están totalmente alejados del resto del hospital por el momento, previo a la reconversión hospitalaria que pudiera suceder y que ya está planeada por el gobierno del estado de Jalisco. En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, la área donde se atiende es el hospital geriátrico, donde existe un área de triage, un área de hospitalización y un área de terapia intensiva. Previo a ingresar a esa área COVID, lo que existe es un pre-triage que se hace en el área de urgencia. Si el paciente tiene signos y síntomas compatibles con COVID, inmediatamente se pasa a esa área, se evalúa
y se pueden seguir dos caminos. Uno, el que efectivamente su cuadro sea compatible y requiera manejo ambulatorio, en cuyo caso se toma la prueba y se envía a su casa con signos de alarma y evidentemente se hace seguimiento por parte de los médicos que están en esa área. Si el paciente tiene una enfermedad que es no grave, que es moderada, se hospitaliza en el espacio confinado para ello como caso sospechoso y se empieza a tratar como tal. Si el paciente en un término de 24 horas, que es generalmente el tiempo más rápido, de hecho a veces es mucho más rápido, 12 horas, en que se tiene la prueba dependiendo de la hora que ingrese el paciente, entonces se puede tener el diagnóstico de confirmado, en cuyo caso se mantiene ahí, generalmente solamente requieren oxígeno y el tratamiento sugerido, y si no es positivo, si resulta negativa la prueba, entonces el paciente se descarta la enfermedad y simple y sencillamente se sigue su manejo de la patología que pudo haber sido una influenza H1N1, pudo haber sido una neumonía adquirida en la comunidad por patógenos bacterianos o una neumonía por otros patógenos virales que también pueden suceder y que todavía estamos en etapa de ese tipo de enfermedades. Si el paciente llega en condiciones graves con insuficiencia respiratoria severa, existe todo un equipo armado de anestesiólogos que intuban, de terapistas que dan el seguimiento, de neumólogos que dan la atención, y también ese paciente puede tener dos caminos. El camino de que se confirme que tiene COVID o enfermedad por COVID-19, y el camino que tiene que exista una condición de una neumonía severa, de una insuficiencia cardíaca o de otra condición pulmonar que conllevó al desarrollo de esa dificultad respiratoria severa. Si es enfermedad por COVID-19, entonces se sigue su tratamiento hasta el final, dependiendo de la evolución que pueda tener. Este mismo escenario se sigue exactamente en el área del Hospital Juan y Menchaca, donde existe un área exprofeso en este hospital, área que se conoce como área COVID, donde también existe la área de triage, donde se evalúan al paciente y dependiendo de su condición se va o a terapia intensiva o se va al piso 12 y se sigue exactamente el mismo protocolo de atención. Hay que recordar que lo que hay hoy es una serie de medidas de aislamiento social voluntario, que al haber todavía actividades esenciales que están permitidas, eso explica también que haya presencia de la gente en la calle, es decir, no esperemos ver una ciudad desierta, hay una ciudad que está cumpliendo con funciones esenciales y que evidentemente hay casos de gente que no ha entendido el mensaje y que no actúan con un más mínimo sentido de responsabilidad, eso también es cierto, que es lo que nosotros dijimos el día sábado, el mensaje que enviamos, que vamos a hacer una evaluación en 10 días, si logramos mantener alrededor del 55% de eficacia en las medidas de aislamiento social, por ahí, si nos mantenemos ahí, no será necesario por lo pronto tomar alguna medida de aislamiento social obligatorio, o lo que sería una cuarentena formalmente supervisada por la autoridad. Yo espero que no tengamos que llegar ahí. Hago una vez más el mensaje respetuoso pero firme a los jaliscienses, a que entendamos que tenemos que quedarnos en casa, que quien no lo entienda está generando un enorme daño al Estado y está además generando las condiciones para que la autoridad, como ya sucedió en el caso de Sonora, tuviera que tomar algunas medidas para hacerla obligatoria. No queremos llegar a eso. Hasta ahora la respuesta de los jaliscienses, con las excepciones que siempre hay, ha sido buena. Eso nos ha permitido mantener los números en condiciones favorables para Jalisco y esperamos mantenernos ahí. Si vemos que hay algún punto en donde se esté aflojando de más
las medidas de aislamiento, pues estamos apretando, como sucedió el fin de semana en el caso de los mercados del mar. Hay que recordar el mercado del mar de Guadalajara y de Zapopan. Hay que recordar también que esta semana estamos apretando los puntos de controles de acceso carretero al Estado. O sea, esta semana hay una serie de medidas, entre ellas la de la supervisión y evaluación de las medidas de aislamiento. Entonces, el llamado es una vez más a que la gente haga su parte. Eso no le toca al gobierno. El gobierno está concentrado en lo suyo y esto le toca a la gente. Y si la gente no nos ayuda, pues sí hay la posibilidad de que en Jalisco tuviera que decretarse el carácter obligatorio de la medida de aislamiento. Buenos días, Juan Carlos Huerta, de Noticel y El Financiero. Preguntar si la eventual autorización de estas pruebas rápidas, la verdadera autorización, modificará esta estrategia, es decir, se va a hacer una nueva inversión para hacer la compra de estos reactivos, y la otra, para la coordinadora Bárbara Casillas, señalaba que se iban a incluir los resultados de los hospitales particulares, es decir, que estos no tienen todavía la autorización como para que sean incluidos en el padrón oficial, o si se van a tener que repetir las pruebas en estos pacientes. Sí, sobre la primera parte de la pregunta, todavía todo lo que estamos informando el día de hoy está dentro de la planeación presupuestal que habíamos hecho, es decir, con el respaldo que nos ha dado la Universidad de Guadalajara y con las medidas de reorganización del presupuesto que hizo el gobierno del Estado, estamos en condiciones presupuestales todavía dentro de lo planeado para enfrentar la emergencia sanitaria. En la medida que podamos tener el acceso o la posibilidad de comprar pruebas rápidas, pues habremos de adecuar la estrategia para poder hacer, como lo explicaba el rector, una combinación en la aplicación del tipo de pruebas que sea más conveniente, pero eso será hasta que esté disponible en el mercado y ya con la posibilidad de importar al país dichas pruebas plenamente confirmado. Es decir, hasta que no tengamos esa certeza, por lo pronto nosotros vamos a estar trabajando con las pruebas PCR. Si nos llegan las pruebas expert que ofreció el gobierno federal, la prioridad ahora es empezar a trabajar en Puerto Vallarta y haremos haciendo una distribución conforme vayamos teniendo condiciones. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos disponible y creo que hasta ahora los resultados dicen que lo estamos haciendo bastante bien. Sobre lo del laboratorio privado, Bárbara, tú lo comentas. Sí, bueno, todos los laboratorios que hemos mencionado, tanto aquí el de este centro universitario, y los laboratorios privados que tienen autorización del INDRE, esta autorización significa que ellos pueden hacer pruebas y que sus resultados pueden, digamos, considerarse fidedignos, ¿no? Esto es importante, es decir, no se está agregando ningún laboratorio que no tenga esta autorización del INDRE. Ahora bien, ¿quiénes suben casos, digamos, a la plataforma nacional? El Laboratorio Estatal de Salud Pública y en el caso que hemos anunciado hoy, el del Hospital Civil Juan y Menchaca. Los otros laboratorios, como son laboratorios, digamos, de investigación, no precisamente de salud pública, pero que en esta coyuntura se están agregando, y el laboratorio privado, que en el caso de Jalisco solamente es la unidad de patología la que está autorizada por el INDRE, ellos no suben los casos a la plataforma nacional. Es por eso que hacíamos la precisión de que tendremos un conteo propio, porque aunque no cuentan para la estadística nacional, pues sí cuentan para la estadística estatal, para información de la población, pero lo más importante, para su seguimiento en salud, para su aislamiento, etcétera. Entonces, esta situación está pasando en todas partes del país, es reciente, apenas a partir del 1 de abril se empezaron a autorizar estos otros laboratorios. Entonces, es una situación que probablemente veremos también en otros estados, que haya, digamos, el conteo propio estatal, además de lo que presenta el gobierno federal todos los días. En resumen, en el caso de Jalisco, a partir de esta semana, yo estimo mañana o a más tardar el jueves, bueno, el viernes a más tardar, para no fallarle, porque ahorita hay que ser bien precisos con los compromisos y los plazos.
El viernes Jalisco va a tener la información y los datos de los casos que vamos a estar sumando, incluyendo el de laboratorio privado que está acreditado, la unidad de patología, más el sistema que estamos implementando el día de hoy. Vamos a contabilizar todos los casos y lo vamos a informar de manera puntual al pueblo de Jalisco. Sí, buenas, Gerardo Sedano de TV Azteca. De acá preguntarle al secretario de Salud y bueno, también al gobernador, actualmente ¿cuántas pruebas o con estas 12,000 que se contemplan, de qué tipo o de qué modelo de pruebas son? ¿Es un solo modelo o son varios modelos los que se van a aplicar? Sería la primera pregunta. Un PCR. Es el modelo PCR que está validado por el INDRE, que es el modelo Berlín amplificado, que es el del INDRE. Correcto. Y la segunda, mencionan que van a ir a buscar precisamente también los casos para darle más celeridad. Esto es por el porcentaje de ampliación de pruebas. Actualmente mencionaba que están aplicando cerca de 150 pruebas, 120. Más o menos al día, ¿no? Sí. Y estas estaban tardando en dar el resultado, según hemos tenido conocimiento, de 48 hasta 72. ¿El tiempo de respuesta va a ser más rápido en base a qué? A que vamos a tener más laboratorios que van a estar funcionando al mismo tiempo, ¿no? Se van a agregar los laboratorios de la Universidad de Guadalajara y eso nos va a permitir tener una mayor capacidad de ir haciendo las pruebas. Y el compromiso es que estamos adecuando todo el esquema de operación para poder tener la capacidad, ahorita lo veíamos también con los especialistas en la materia, para poder estar teniendo resultados 24 horas a más tardar después de tomada la muestra. Entonces es una prueba PCR que estamos haciendo más rápida. El rector aquí tiene más información sobre eso, pero sí, en realidad los resultados estarían 24 horas después de tomar la muestra. Sí, es que hay que distinguir entre cuándo tenemos el resultado para tomar medidas con el paciente a cuándo termina informándose hasta el sistema. La idea es que sí, efectivamente hay casos que ya se toman o que el resultado sale a cierta hora del día y ese caso se tiene que brincar al día siguiente. Entonces ahí se está perdiendo 24 horas para informarlo, pero no se está perdiendo 24 horas para que ya sepamos que tenemos un caso COVID. Entonces, lo que nos está comentando el gobernador es, y lo podemos hacer con toda capacidad, digamos que para el diagnóstico del paciente, esperemos que en 12 horas lo tengamos, pero digamos que antes de 24 horas tenemos que ya tener el resultado para la toma de decisiones médicas, aunque la información en la plataforma, ya sea la de Jalisco o la nacional, pueda, el margen que se tiene es hasta 72 horas, pero ya digamos que el otro margen ya es burocracia, y ese es el más irrelevante. Yo creo que lo relevante es que en Jalisco en 24 horas podamos ya tener, o menos, el diagnóstico del paciente para tomar decisiones, aislarlo, atenderlo, ¿no? Sí, y eso sí se puede hacer. Hoy en día nosotros tenemos casos de personas que han hecho la prueba y al final dieron negativo, que se tardaron más de 48 horas en recibir el diagnóstico. La idea es acelerar esto hasta 12 horas entonces. 24 horas, 24. máximo. 24 horas máximo. El paciente sepa. Gracias. Daniela Rodríguez de Mega Noticias. La primera pregunta es ¿cuánto personal médico es el que está laborando en estas áreas de COVID que también se les van a aplicar las pruebas? ¿Y cómo va a ser la dinámica con ellos? ¿Los que presenten síntomas son los primeros que van a presentar las pruebas o cómo va a ser la dinámica con ellos? Bueno, las personas que están trabajando ahorita en las áreas COVID, en los diferentes turnos, son más de 150, ¿sí? Ahora, no necesariamente lo recomendado por la OMS es de que se tomen estas pruebas cuando tienen síntomas. O sea, lo decía el rector en su presentación, 30% de las personas son asintomáticas. Entonces, evidentemente, a pesar de tener todo el equipo de protección por la gran cantidad de virus que puede tener el paciente y por las maniobras que se realizan, enfermeras, técnicos radiólogos, técnicos en terapia respiratoria, médicos, terapistas, etcétera, pueden tener contaminación, como se ha visto no solamente en México, sino en otras partes del mundo, y es precisamente lo que se quiere. Lo recomendable es que cuando menos a este personal se les esté realizando una prueba cada 15 días. En algún momento el control debería de ser mucho mejor para estos pacientes con una prueba rápida,
de anticuerpos, porque en ese sentido se podrían tener dos escenarios. El paciente estaría mucho más seguro, ya una vez habiendo tenido la enfermedad, aunque haya sido asintomática, de no evitar que no se proteja, sino estar seguro de que ya tiene la enfermedad. Y si llegase a estar positivo, pues también puede representar un riesgo para el resto de sus compañeros o para otros pacientes que estén con sospecha de COVID al estar atendiendo estas personas. Entonces, va de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, lo recomendable es estárselo haciendo, como decía el señor gobernador, periódicamente, para evitar, primero, que se nos contagien, después aislarlos y, en todo caso, seguirlos epidemiológicamente, como decía el rector, y tratarlos oportunamente. Muy bien. Y la segunda pregunta sería para el gobernador. Sí, ya ha tenido algún contacto con el gobernador de Nayarit, que ayer comentaba de poder blindar algunas de las fronteras estatales y limitar la movilidad ante esta llegada de vacacionistas por allá. Sí, si me permite nada más adicionar algo de lo que comentó Jaime. Mañana mismo iniciamos con las pruebas al personal médico que tenga mayor nivel de riesgo. Mañana mismo vamos a programar, particularmente a los que están en el Juan y Menchaca, en Soquipan y en Vallarta, y vamos a ir desdoblando esa estrategia poco a poco, pero mañana mismo iniciamos. Segundo, sí hablé ayer por la tarde con el gobernador de Nayarit. Estamos ya de acuerdo en algunos ajustes para los puntos de control. Hay preocupación del gobernador, lo entiendo y la compartimos, particularmente por el tema de Sinaloa y lo que allá está pasando. Entonces él va a concentrarse particularmente en la zona norte de su estado, y acordamos algo que me parece muy valioso e importante. El filtro sanitario que se pensó en los límites de Jalisco y Nayarit, entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se va a mover para ponerlo antes de la llegada a Bahía de Banderas viniendo de Guadalajara o de Tepic. Por una razón, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas son una misma ciudad. Lo que está generando ese filtro ahí es una complicación para quienes ahí viven. Lo que queremos es evitar que llegue gente al destino turístico, que es una misma ciudad y que es Vallarta y Bahía de Banderas. Entonces la idea es que vamos a mover ese punto de control probablemente hacia Sayulita, para que ahí se pueda evitar el que ingrese gente al destino turístico y que no estemos interfiriendo en el día a día de una ciudad, pues que es como si pusiéramos un filtro de control o un punto de control entre Zapopan y Guadalajara. Entonces, ese acuerdo ayer me parece valioso, el gobernador entendió el planteamiento bien y acordamos que vamos a reforzar nosotros en Jalisco el punto de control del ingreso de la sierra hacia Vallarta, en Las Palmas, viniendo de Mascota, y ellos van a encargarse del de Sayulita. Entonces, sí hablé ya con él, me hace falta platicar con el de Colima, espero hacerlo el día de hoy, y estamos en revisión, particularmente porque se trata fundamentalmente de carreteras federales, las que tienen más flujo, el caso de Guanajuato y Aguascalientes. Estamos en eso. Bueno, allá. Hola, ¿qué tal? Tenemos algunas preguntas que nos llegaron por redes sociales. Es Omar García Santiago, de Canal 44. Nos pregunta, ¿qué pasará con las personas que llamen, sean citadas y no tengan auto para llegar al estacionamiento del CUCS? ¿Cuánto es el costo de la inversión que está haciendo tanto Gobierno del Estado como UDG? Bueno, la primera es, estamos ya habilitando un modelo de toma de muestras con casetas, que también ha sido usado en distintos países. En cuanto tengamos una que nos garantice todas las condiciones de seguridad, podremos empezar a habilitar un servicio, digamos, peatonal. Pero también la preocupación es que movilizar ahorita gente peatonal es hablar de transporte público, es hablar de algunos factores de riesgo que también habría que tratar de evitar. Pero también entendemos que hay gente que no podrá conseguir un auto y tendremos esa posibilidad, aunque lo ideal es que ahorita pues evitemos que alguien se vaya o se movilice en transporte público para hacer una muestra. También tenemos la posibilidad y haremos muestras domiciliarias, pero sí serán casos muy excepcionales que verdaderamente se garantice que esa persona no tiene condiciones de movilizarse para eso. Entonces le pediríamos a la mayoría de gente que hagamos un esfuerzo para conseguir ese traslado en vehículo, porque es lo que más seguridad garantiza a todos, ¿no? Para que no salgan a la ciudad en transporte público si tienen síntomas y tratar de conseguir. Pero en caso de que haya alguien que verdaderamente no puede y lo requiera, lo estaremos haciendo a domicilio.
A mí me gustaría agregar que es parte también de la coordinación que habrá entre los dos call centers, porque en los módulos que tenemos en Guadalajara y Zapopan sí tenemos la posibilidad de tomar muestras sin que sea necesario el vehículo. Entonces, es por eso que, es decir, si en el call center de la universidad reciben un caso así, entonces nos lo derivarán a los módulos que nosotros tenemos, y de igual manera el call center de nosotros pues estará tratando de derivar a todas las personas que sí tienen la posibilidad de un vehículo para que lo hagan bajo este modelo. ¿Y sobre el costo de la inversión? Bueno, creo que ya lo hemos dicho varias veces. Sí, son Yo más creo que de ya 47 está bien millones. documentado, ¿no? Okay. Y nos pregunta José Toral de Mega Noticias, ¿cómo se van a monitorear en las regiones más allá de Puerto Vallarta y cuándo? ¿Se va a tomar muestras a médicos de hospitales federales como el IMSS que están en Jalisco? ¿Continuarán trabajando médicos de pregrado internos de la UDG en hospitales regionales y de otros estados como Colima? Bueno, a ver, el tema de los médicos del Seguro Social y del ISSSTE es un tema que hay que ver de manera muy puntual. No dependen ni están coordinados por el gobierno del estado, pero la enorme mayoría de ellos son jaliscienses a los que tenemos que cuidar. Lo digo desde ahorita porque a lo mejor no lo traíamos en el radar tan claro, pero a cualquier médico de las instituciones federales o locales que nos solicite ser evaluado va a ser atendido por nosotros. Me parece que es lo menos que podemos hacer, y hago extensiva este ofrecimiento a todos los médicos y enfermeras que estén en instituciones que están atendiendo pacientes de COVID, del Seguro Social o del ISSSTE. No lo habíamos pensado, pero creo que se puede hacer y se debe de hacer. ¿Y cuál era la otra? Los internos. Bueno, decirles que hasta ahorita lo que hemos exigido es la seguridad de nuestros internos y residentes. Desde hace 3 o 4 semanas tuvimos una reunión, el gobernador nos ayudó hasta a recibirlos, aunque eran hospitales que no eran estatales, pero nos ayudó a poder platicar con algunos de nuestros internos y residentes que tenían algunas dudas de sus sistemas de cuidado. Y bueno, lo que hemos dicho es claramente, nuestros internos no pueden estar en áreas de riesgo, no pueden estar en áreas de urgencia, no pueden estar en áreas COVID, pero también mientras se les garantice a nuestros residentes, a nuestros internos, el que no estén en esas áreas de riesgo, la Universidad de Guadalajara no ha decidido retirarlos, porque me parece que hoy más que nunca Jalisco requiere de capacidades. En otras universidades lo han decidido hacer, pero tiene que ver porque no han puesto orden en las condiciones que les ofrecían a estos internos. Y yo creo que nosotros hemos tratado de escuchar a todos nuestros internos, a todos nuestros residentes, para garantizarles condiciones, y obviamente donde no se las garanticen los vamos a retirar, sin duda. Pregunta Aremi Reyes, de Líder Informativo y Cuadratín Jalisco. ¿Cómo se van a apoyar a los médicos que siguen siendo agredidos en las calles? ¿Qué? ¿Cómo se va a apoyar a los médicos que siguen siendo agredidos en las calles? Bueno, hasta ahora aquí en Jalisco no tenemos más que el señalamiento de un doctor, una enfermera, ¿no? Una enfermera. Nada más, lo que estamos haciendo es un llamado a los jaliscienses no solamente a que respetemos, sino que apoyemos y entendamos el valor que tiene el trabajo que están haciendo la comunidad médica. Estaremos atentos y monitoreando cualquier caso. Yo confío en que la sensatez del pueblo de Jalisco impere, y que todos entendamos que es momento de estar agradecidos y reconocidos con quien se está jugando la vida por nosotros. Nos vamos a la... Gracias. ¿Qué? Eso sí, ya. Pero ya, nos vamos a ver la prueba. ¿Te parece? Sí, ya, si les parece. Muchas gracias. Gracias.